lección, que bueno, lo conocemos todos ustedes, lo están viendo allí, brillar como luces en la noche. Fíjense ustedes que los títulos a veces suelen ser la carta de presentación de cualquier ponencia que se pueda dar. Ustedes se van a dar cuenta que a veces la gente cuando va a escribir un libro piensa mucho en el título, porque a través del título el autor de un libro espera captar la atención del lector. Y a veces nos decepcionamos, ¿verdad? Porque vemos libros con un buen título, pero quizás no su contenido. Sin embargo, lo interesante es que a través de la lectura del libro no encontramos el mejor contenido, por lo menos nos cautivó el título y a veces nos hizo hasta comprar o descargar el libro. Así que a veces recordar el tema del título y siempre empezar a desglosar la idea desde el mismo título, pues nos da a nosotros un primer paso de interacción con la gente. Y fíjense ustedes que cuando uno lee el título de la lección de esta semana, ya uno tiene idea, ya el lector y el alumno se está dando cuenta hacia dónde se está enfocando la lección. Brillar como luces en la noche. Lo otro que nosotros hacemos al momento de dar nuestro repaso de la lección es indudablemente presentar un texto clave. Y fíjense ustedes que la lección nos ayuda un poco porque la lección siempre tiene un texto clave y ese texto clave es la base del estudio bíblico y teológico que nosotros vamos a hacer. Y bueno, el texto clave para el repaso de la lección está en Filipenses 2, 14 y 15. Yo lo tomé de la traducción del lenguaje actual y miren lo que dice. Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, para que no pequen, ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes, como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Imagínense ustedes ese pasaje tan poderoso de la Escritura. Y el Señor hace una invitación clara. Ustedes procuren no hablar mal de nadie. Y aléjense de la idea de discutir con todos para que no pequen y otros tengan que culparlos a ustedes. Y miren lo que dice, en este mundo lleno de maldad y de gente malvada, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Qué bonito eso, brillar por su buen comportamiento. Que la gente, y para esto vamos a irlo viendo en la lección, necesitamos estar conectados con la fuente de la vida, con la fuente de la luz, con la fuente de la santidad, para que nosotros podamos de alguna u otra manera cumplir con lo que Dios pide de nosotros. Así que lo otro que usted puede hacer es ahora entrar en la introducción del repaso de la lección. Y fíjense ustedes que yo quise tomar dos ideas de manera introductoria. La primera de ellas es hablar un poco de lo que es la luz. Y fíjense ustedes que hay dos formas de proyectar luz. Una es esa luz que sale de mí mismo o de el objeto de la persona en particular. Por ejemplo, el sol tiene por su composición, tiene la capacidad de generar luz en sí misma. Las estrellas, quizás algo muy diferente con la luna, que nosotros se nos ha enseñado que no tiene luz propia, sino que es el reflejo de la luz del sol. Entonces, por eso hay dos formas de proyectar luz. Una que sale de mí mismo y la otra es un reflejo de la luz. Y cuando lo traemos a nosotros, y usted puede compartir con sus alumnos de manera introductoria esta idea, cuando lo traemos ahora al plano espiritual, nosotros podemos considerar, y de hecho es así, que ninguno de nosotros tenemos luz, cuando hablamos de lo espiritual, propia. O sea, ninguno de nosotros podemos transmitir esa luz espiritual por nosotros mismos. En el caso de nosotros, necesitamos de una luz mayor. Y en este aspecto, Dios es la luz mayor. Dios es la fuente de la luz y nosotros somos el reflejo de la luz de Cristo Jesús. Entonces, usted puede compartir con sus alumnos esta importancia porque a manera de introducción le va a dar una idea de énfasis hacia dónde el autor de la lección nos quiere llevar esta semana. No podemos transmitir luz por nosotros mismos. Entonces, si yo no puedo transmitir luz por nosotros mismos y la Biblia me está diciendo a mí que Dios quiere que nosotros seamos luz,
Entonces, el Señor me está diciendo que para poder ser luz, yo necesito, la segunda idea de la introducción, estar en una relación íntima con Dios, es lo que nos permite ser luz. O sea, si Dios es la luz y de Él emana el poder de lo espiritual, de lo sagrado, de lo santo, mejor dicho, pues nosotros indudablemente necesitamos estar relacionados con la fuente de esa luz para poder ser luz a los demás. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la lección? Bueno, usted puede tomar muchos objetivos. De hecho, a medida que usted lee la lección, usted puede también anotar aparte los objetivos que usted considera la lección está tratando de enseñarnos. Pero yo quise seleccionar 3 y usted puede hablar con ellos, con sus alumnos, y yo disculpe que les hable o les diga así, pero el ideal es que nosotros aquí podamos tener algunas ideas para mañana llevar el repaso de la lección. No es solamente dar un repaso aquí, es tener algunas ideas de cómo hacerlo. Y usted puede resaltar con sus alumnos, por ejemplo, los objetivos. El primero de ellos que coloqué es resaltar la importancia de mantener una relación con la fuente de la luz. Por lo que les decía hace un momento en la introducción, si Dios me llamó a ser luz y yo no tengo luz propia, entonces para transmitir la luz debo estar al lado de la fuente de la luz. Entonces la lección quiere que entendamos la importancia de relacionarnos con Cristo para poder ser luz a las naciones. Recordar que Dios ha dejado una idea clara para sus hijos de ser luz. Esto es muy importante. Porque aunque, y ahorita lo vamos a ver más adelante, aunque nosotros no somos luz en nosotros mismos, Dios al estar en nosotros produce luz y debemos entender que si Dios está iluminando nuestras vidas, no es solamente para iluminar mi vida, es para que yo sea luz a las naciones, para que yo sea luz al mundo. Y entonces uno de los objetivos de la lección es dejarnos claro nuestra parte misional también en el llamado de Dios a ser luz. Y otros somos reflectores de la luz de Cristo, que debemos entender con humildad que solamente Dios es quien ilumina mi vida y me permite a mí iluminar a otros. Y al yo entender eso, entonces vivo en dependencia con mi Creador. Ahora, entremos a algunos puntos principales de la lección. Vuelvo y les digo, usted puede tener sus puntos principales, usted puede trabajarlos de acuerdo a lo que usted ha estudiado, pero quiero por lo menos darles algunas ideas que usted pudiese tomar para reforzar lo que usted ya estudió, lo que usted ya bosquejó para mañana, o que nos puede ayudar a nosotros a tener algunas ideas claras. Entonces, el primer punto principal de la lección que quiero resaltar es: mostramos lo que Dios produce, que de hecho el autor de la lección lo presenta en la lección, valga la redundancia, del día domingo. Mostramos lo que Dios produce. Y ustedes van a leer, y no lo vamos a hacer quizás todo aquí, porque usted ya lo ha leído. Y ahí le coloco, por ejemplo, la cita bíblica, que es con la que comienza la lección en la parte del domingo. Y hay 2 grandes interrogantes aquí. Esto es lo que produce. O sea, si nosotros mostramos lo que Dios produce, tenemos que estar claros de qué producimos nosotros y qué produce Dios. Y aquí hay unos textos que yo por lo menos quiero leer uno de ellos para que tengamos alguna idea de lo que la lección y la misma palabra nos enseña a nosotros. Fíjense, Santiago 1:15 dice que lo siguiente: entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado sido consumado, da luz a la muerte. Santiago está hablando de todo lo que, o sea, lo que hay en nosotros es pecado, lo que hay en nosotros es muerte, lo que hay en nosotros son cosas que verdaderamente no tienen ninguna intención hacia lo espiritual. Y Pablo en Gálatas, que este texto también es interesante, por lo menos en el versículo 19, él dice que en nosotros se manifiestan son las obras de la carne, y habla, en nosotros se manifiesta es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lujuria, la idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, los celos, la ira, las contiendas, las divisiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas. Todo eso es lo que se manifiesta en nosotros. Entonces, si la lección nos está diciendo a nosotros, debemos mostrar lo que Dios produce, debemos reconocer que es importante entonces ir a Cristo para poder mostrar lo que Dios produce.
porque si nos vamos según la Escritura, a lo que hay en nosotros, no vamos a producir o no vamos a transmitir nada bueno. Y entonces el mismo apóstol Pablo, en esa narrativa de Gálatas 5, dice, eso es lo que nosotros producimos, porque producimos lo que hay en la carne, pero Dios produce lo contrario. Y entonces viene y dice en el versículo 22, pero el fruto del Espíritu, lo que viene de Dios es el amor, el gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, y contra todas estas cosas no hay ley. Fíjese lo interesante, y es bueno que usted pueda resaltar mañana la diferencia que hay entre nosotros y Dios, y la importancia de reconocer que en nosotros no hay nada bueno y que lo bueno proviene de Dios. Y si tenemos que mostrar lo que Dios produce, entonces tenemos que contemplar a Dios para lograrlo. Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y yo recuerdo en alguna oportunidad escuchando a un maestro judío, por cierto, hablar de este texto, que de hecho están en lo que ellos, los hebreos, conocen como la parte más importante de la Torá, la parte más importante de la Biblia. Él decía que en el original la idea transmitía algo así como que, aunque la Biblia dice, o fue traducida como amarás al Señor tu Dios, la idea original en el pensamiento hebreo dice que Dios es quien nos ayuda a amarlo. Dios es quien nos ayuda a amarle con el corazón. Dios es quien nos ayuda a amarle con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. O sea, todo lo bueno en nosotros tiene un origen en Dios. Y es importante que si nosotros queremos ser luz a las naciones, entendamos nuestra condición y dependamos solamente de la condición que emana de Dios, que es santidad y transformación. Otro punto que usted puede resaltar mañana es lo que nos viene hablando justamente la lección del lunes. Y me gustó mucho ese título, por eso lo coloqué, Luces en la oscuridad. Y aquí hay una pregunta que suele ser muy común, ¿verdad? ¿Existen las tinieblas? ¿Existe la oscuridad? Y algunos dan unas respuestas interesantes y a veces hasta con mucho sentido, porque honestamente la oscuridad parece no existir. Alguien dijo que la oscuridad es la ausencia de la luz. Entonces, si la oscuridad se produce por la ausencia de la luz, quiere decir que la oscuridad no existe si hay luz. Nunca va a existir la oscuridad sin luz, pero la luz, y sobre todo hablando en el ámbito espiritual, sí existe, y la presencia de la luz pues transforma la oscuridad en luz, en claridad. Entonces, la oscuridad no existe, solo es falta de luz. Y cuando dice que nosotros somos luces en la oscuridad, la palabra de Dios está dando la idea de que nuestra manera de vivir, reflejando a Jesús, puede cambiar el panorama de todo lo que está a nuestro alrededor. Puede cambiar la vida de alguien, puede cambiar la condición de alguien. Miren ustedes la importancia de entender nuestro rol en esta parte de la vida y la misión. Por eso es que el Señor, y me gusta mucho la frase que él usa en el Sermón del Monte, que ahí está, usted puede hacer alusión a ella mañana, el Sermón del Monte, Mateo 5, 14 y 16, sobre todo el versículo 14, cuando dice, vosotros sois, dice la palabra del Señor, la luz del mundo. Es una declaración trascendental, es una declaración muy concreta, muy clara. Ustedes son la luz del mundo. Y ya, claro, ya a esta altura vamos entendiendo cómo es que yo puedo ser la luz del mundo. Ya en la primera parte del repaso dijimos que la única manera de yo ser luz es que refleje la luz que Cristo transmite en mí. Y ahora, al entender que gracias a mi relación con Dios, ahora yo soy luz, debo también saber que tengo una parte misional. Y qué bonito es que nosotros podamos siempre conectar la lección con la misión, porque nuestra iglesia es una iglesia misional. Y tenemos un desafío grande que Dios ha puesto sobre nosotros. Y Dios nos llamó a ser luz, no para que brillemos solamente y para que nos sintamos resplandecientes. Dios nos llamó a ser luz para llevar claridad a la oscuridad con un sentido misional, para brillar más
tenemos que acercarnos a la luz original. Y esto es muy interesante. Y esto, aparte de ser interesante, es muy importante porque comenzamos a entrar en un tema de relación. Entre más cerca esté yo de Jesús, más voy a ser como Jesús. Y en el tema de cumplir la misión, lo único que puede ayudarnos a transformar el corazón de alguien es la presencia de Dios en nuestras vidas y la influencia del Espíritu Santo a través de nosotros. Porque Dios nos ha dado esa responsabilidad, Dios nos ha dado a nosotros esa oportunidad de ser sus discípulos, de ser sus testigos. Y en ese proceso, entonces yo me acerco al Señor. Fíjense lo que Él les decía, y usted puede mañana leerlo con sus alumnos. Cuando les habla primero de lo que ya leímos en el texto inicial de memoria o texto clave, luego Él dice, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como lumbreras en el mundo. El Señor nos invita a nosotros y Él les dice, mire, aseados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice el apóstol Pablo, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Fíjense ustedes, y a mí me impresiona, y lo vamos a ver ahorita más adelante, la manera en la que Pablo hablaba, como un ejemplo. Y él no hablaba como un ejemplo porque se sintiera mayor que los demás, sino porque había entendido la importancia de vivir en relación con la luz original para ser una luz. El siguiente punto que usted puede compartir, ya vamos, nos faltan 2 y terminamos, es que viene dándole continuidad a la idea. La relación con Cristo es clave. Sin duda alguna, en este proceso no podemos ser santos por nosotros mismos, ni nunca llegaremos a ser luz por nosotros mismos. Fíjense, Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y uno puede sentir o pensar que esta declaración de Pablo parece una declaración de presunción, pero al contrario, no tiene nada que ver con la presunción. Lo que Pablo está diciendo es que la importancia de conectarnos con Dios es tan, pero tan vital que nos permite a nosotros ser un ejemplo para los demás. Por eso hay personas que dicen, a mí me gustaría ser como usted, a mí me gustaría ser como usted. No quizás porque usted tenga méritos extraordinarios que él no pudiera tener, sino sencillamente porque usted se convierte en un ejemplo. Pero ¿por qué Pablo era un ejemplo? Porque Pablo tenía una experiencia de relación con Cristo que lo hacía a él un verdadero discípulo. Y miren ustedes, Pablo es un testimonio. Se sacrificó por el evangelio. Y usted puede hacer un poco mención a lo que dice la Biblia en Filipenses 2:17, porque él dice, y aunque sea derramado, dice el apóstol Pablo, en liberación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con vosotros. Aquí Pablo está haciendo alusión a la idea de lo que se hacía en el Antiguo Testamento y lo que representaba vaciar a veces el aceite, el vino o el agua sobre los elementos que iban a ser presentados en sacrificio. Y él dice, si yo tengo que hacerlo por causa del Evangelio y por causa de lo que vivo y predico, yo lo hago con todo el corazón. Eso es reflejar a Jesús. Eso es lo que el Señor nos dice, un sacrificio, que el autor lo llama un sacrificio viviente, la experiencia correlacional que existe entre lo que hacemos y lo que reflejamos para gloria del Señor y para el cumplimiento de la misión. Así que usted puede también mañana resaltar esa importancia. La relación con Cristo es la clave. Es importante relacionarnos con Él para ser ejemplo y ser también un testimonio vivo de la experiencia de la verdad. Y quiero ya terminar, porque se me fue el tiempo, con la última parte. Y quiero asociarlo con el discipulado, porque fíjense que tanto en la parte del miércoles y la del jueves nos habla un poco de eso, del discipulado, la trascendencia. El discipulado produce la luz de Cristo en otros. Para Pablo, y porque ahí él habla en 2 Timoteo 19, va a hablar de Timoteo, perdón, en Filipenses 2:19, va a hablar de Timoteo y de Epafrodito, y él hace mención a estos 2 hombres de Dios.
para Pablo, este joven era un ejemplo. Y usted puede, por ejemplo, utilizar 2 Timoteo 1, 3 al 5 para hablar un poco de cómo veía Pablo a Timoteo. Y fíjense ustedes que la lección nos hace a nosotros un énfasis interesante. Qué bueno es que nosotros podamos ser ejemplos a otros a tal punto de que esas personas se conviertan también en dignos representantes del Señor. Eso fue lo que hizo Pablo. Pablo era una luz o fue una luz para muchas personas, incluyendo Timoteo. Y luego Timoteo era un ejemplo grande para los demás, tanto así que Pablo resaltó mucho de eso en él. Y usted puede hablar mañana un poco de estos dos personajes y cómo Pablo vio no solamente a Timoteo, sino a Epafrodito. Y quiero terminar con esta idea. Dios quiere ver en nosotros un carácter probado como el que Pablo vio en Timoteo y en Epafrodito. Sí se puede. Qué manera tan interesante de ver, y usted puede mañana resaltar, no pierda quizás ese objetivo principal, hacerle ver a las personas que el secreto para poder ser un digno representante y tener un carácter aprobado y ser un digno discípulo del Señor es relacionarnos con Él para que su luz brille en nosotros y nosotros podamos ser una luz para todos. Y quiero concluir con 2 pasajes que ustedes van a leer en el Espíritu de Profecía, que está en la parte final de la lección, ya en el día viernes, que dice: mientras más oscura la noche para el pueblo de Dios, más resplandeciente las estrellas. Ellen White. Ella también dijo: el que, el que estará más cerca de Cristo será el que en la tierra haya bebido más hondamente del espíritu de su amor desinteresado. Fíjense la idea del autor de la lección, mostrarnos que somos una luz, pero que para poder ser una luz debemos estar sumergidos en el poder del Espíritu Santo y en el amor de Dios, que nos permitirá ser un verdadero reflejo del carácter de Dios a todas las personas. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Engrandecido sea el nombre de nuestro Padre Celestial por la hermosa oportunidad que nos ha brindado esta semana de estudiar estos temas tan interesantes que nos llenan de motivación y nos desafía para estar conectados a la fuente de luz que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Querido maestro, ve esta noche, descansa, madruga, busca la presencia del Señor. No salgas en la mañana sin antes tener la bendita seguridad de que Dios va delante de ti, que has recibido el bautismo del Espíritu Santo, que Dios te puede utilizar, que te pueda fortalecer, así como esta noche utilizó al pastor Germán Narváez, también te use a ti con sumo y con gran poder. Dios te bendiga, pastor. Gracias por estar con nosotros esta noche. Te esperamos el próximo sábado. Y por favor, querido maestro, no te vayas sin antes participar del desafío del saber. ¿Ok? Vamos a participar, vamos a medir nuestro conocimiento, nuestras capacidades. Pastor, por favor, dirígenos en oración. Oremos. Buen Padre Celestial, quiero colocar en tus manos a cada maestro que está en este lugar. Gracias porque usted los llamó a ellos con el propósito de, a través de tu Espíritu Santo, ser alguien que inspire el corazón de la iglesia. Señor, dótalos cada día de tu poder. Llénalos cada día del compromiso eterno de poder tomar tiempo para que cada sábado, en ese espacio que hay, pueda abrir la palabra, la guía de estudio, y con su clase puedan profundizar en la palabra de Dios, que transforma nuestro carácter y nos hace semejantes a Jesús. Bendice a cada persona que forma parte de este equipo y que todo lo que ellos hacen para seguir fortaleciendo, capacitando y formando a nuestros miembros y líderes sea de bendición y tenga éxito, porque Dios va al frente. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Bendiciones para todos. Feliz noche.